A propósito de la familia, a propósito de padres e hijos, hoy el tema venía dado por la situación misma, ¿no? Dos padres que presentan a su hijo. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Una escena muy conocida por ajenos y por creyentes. Una frase casi universal que en diferentes ámbitos de la cultura, aún del arte, hemos escuchado todos alguna vez. Aquello de dejar a los niños venir a mí, aquello de que de los tales es el reino de los cielos. Pero yo quiero ver en la escena diferentes momentos que nos van a ayudar también a entender la importancia de este acto, que aquellos padres al ver a Jesús y reconocerle como un maestro, como un rabino, seguramente muchos de ellos no tenían idea del todo de quién era ese Jesús, pero ya habían visto y oído que alguien grande era y qué bueno era que sus hijos pudieran ser bendecidos por aquel maestro tan maravilloso, que hablaba como hablaba y que hacía aquellos milagros que hacía. Que toque a nuestros hijos, que bendiga a nuestros hijos, se dirían los padres. Ahí tenemos a padres acercando a sus niños, al que podía bendecirles e interceder por ellos delante de Dios. En esta escena tenemos también a los discípulos que quieren poner orden a todo, que no quieren que molesten al maestro, y los niños, fuera niños, fuera. Y nosotros mismos cuántas veces, no se callará el niño. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Reprende a sus discípulos. ¿Qué hacéis? ¿Es que puede haber algo mejor que unos padres llevando a sus hijos a Jesús? Jesús, indignado con sus discípulos, evidentemente, según lo muestra este mismo texto, pero en el Evangelio de Marcos, dice que se indignó Jesús con los discípulos. No le impidáis, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y luego les hace algunas lecciones a los adultos que allí había. Y por supuesto bendijo a los niños. Pero la escena termina, y esto es un poco lo inquietante. Muy bien. La escena termina, dice que Jesús se fue de allí. Es inquietante, ¿no? Porque mientras está Jesús nos sentimos seguros, pero cuando Jesús se va, ¿qué pasa cuando Jesús se va? Hermanos, hacen muy bien a la luz de esta palabra, hacen muy bien los padres que traen a sus hijos a la iglesia, entendiendo la iglesia como ese cuerpo de Cristo que Él estableció sobre la tierra. Jesús, aquel hombre, murió, resucitó, ascendió y trajo a su Espíritu Santo y lo depositó en cada creyente, lo depositó en la iglesia, para que la iglesia fuera ahora el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo a la cabeza. Y qué bueno es honrar lo que la iglesia significa para Dios, por más que ahora para mucha gente sea algo detestable. Porque la iglesia, es verdad que los hombres a veces la convertimos en algo detestable, pero la iglesia es un invento de Dios precioso, magnífico, y en ella depositó Dios su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, para convertirlo en su templo, y para que allá donde alguien acude a ella, uno pueda encontrar esa presencia de Dios que bendice, que ora, que intercede. Eso es la iglesia en la mente de Dios y es el propósito de esta congregación como parte de esa iglesia. Qué bien hacen los padres en traer aquí al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando digo aquí no me refiero a estas paredes, me refiero a lo que hay aquí reunido, que es el pueblo de Dios, en medio del cual está Dios. Qué bien hacen los padres. Qué importante es valorar a los niños. Hoy este mensaje casi no tiene relevancia porque la sociedad les valora. Hay defensor del menor, hay estatuto del menor, hay tantas defensas para el niño. En la época de Jesús no era así.
El niño poco menos que molestaba y punto. Pero ahora tienes tantos valores y tantas defensas. Qué bueno es valorar a los niños, que no solo no molestan, sino que además vienen a recordarnos en palabras de Jesús que la única manera de poder entrar al reino de Dios y vivir en él es hacerlo como un niño. Yo he dicho alguna vez, si buscáis una iglesia alguna vez que no sea esta, procurad que haya mayores. ¿Recordáis? Porque los mayores son el referente hacia el que todos vamos. La palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin heredará la corona de la vida. Por tanto, una congregación donde hay mayores es una bendición. ¿Por qué? Porque ellos son referente para los que aún no somos tanto. Bueno, yo ya empiezo a ser uno de ellos casi. Pero es igual, es bueno. Pero hermanos, qué buena es una iglesia, qué bendición es la iglesia donde hay niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Porque esa credulidad de ellos, esa inocencia de ellos, esa no cuestionarse aquello de los referentes que son sus padres, es la manera en que cualquiera de nosotros puede y tiene que llegar a Dios, creyéndole. Si crees, verás la gloria de Dios. Y el niño es crédulo. Y nosotros dejamos de ser creyentes cuando vamos creciendo y nos volvemos incrédulos. Pero qué bueno es una congregación donde hay mayores referentes de aquellos hacia donde vamos y niños referentes, lección viva de cómo hay que ser delante de Dios para poder disfrutar de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Por eso Jesús se indigna con aquellos que no le traen a sus hijos para que los bendiga, con aquellos padres o personas que impiden a los niños llegar a Él. Pero esta primera vez que traemos a los niños ante el Señor está llamada a ser una constante en la vida de los padres con sus hijos, porque tras aquella bendición dice la palabra que Jesús se fue de allí. Y después de bendecir a Daniel y de orar por él todos juntos, los padres se van a ir y no estarán rodeados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y entonces qué? Y hasta que volvamos a estar juntos, ¿qué? Jesús se marcha, ya no hay más bendición para los niños, ya no hay nada más que puedan hacer aquellos padres por esos niños. Y tanto que sí que hay. La mayoría de los casos, los padres lo que hacemos a partir de ese momento es criarlos para que crezcan saludables físicamente, para que se desarrollen intelectualmente y en habilidades que les permitan vivir en esta sociedad de consumo. Invertimos toda la vida, nos desgastamos como padres a partir de ese momento en que le presentamos a Jesús, como hoy hemos hecho con Daniel, y nos desvivimos para que no les falte nada intelectual, físico. Cosas todas ellas que nos cuestan mucho tiempo y dinero, pero que solo sirven para unos pocos años de la vida. Cosas perecederas que en nada alimentan la vida espiritual y eterna que se nos ha dado a los seres humanos. Nos desvivimos para que no les falte de nada material, incluso intelectual, y demasiadas veces los padres ignoran que la vida más ancha, más amplia, la vida que más pasos se va a abrir, no es la que ocupa aquí unos 80, 90, 100 años, sino la vida eterna. Y muchos creyentes caen en el error de pensar que una serie de ritos aplicados a los niños desde pequeños pueden sustituir la obra intencional y constante de los padres para no solo no impedir, sino facilitar que los niños lleguen a Jesús cada día y para que en todas las etapas posteriores de sus vidas aprendan a ir ellos mismos a Jesús. Como señala el Proverbio 22:6, enseña al muchacho al comienzo de su camino y ni de viejo se apartará de él. Aquellos padres hicieron bien en acercar a sus hijos a Jesús para que los bendijera y orara por ellos. Del mismo modo que nosotros hacemos bien en traer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a nuestros niños, no solo para ser presentados por primera vez, sino cada semana para que en la iglesia sean bendecidos con la oración y el mensaje de la palabra de Dios.
Algunos padres, imprudente y peligrosamente, se olvidan de esto y confían toda la bendición espiritual de sus hijos a un rito de niño o luego a lo mejor de adolescente y poco más. ¡Cuánta ignorancia! Pero del mismo modo que Jesús se fue de allí en la escena que hemos leído, los niños salen de la iglesia tras la presentación o tras la escuela dominical de cada semana y el domingo, y de domingo a sábado, será bueno que nos preguntemos de qué maneras podemos seguir acercando a nuestros hijos a Jesús, o al menos no impedirles que lleguen a Él cuando puedan ir por sí mismos. ¿De qué manera? Justo al salir de aquí, no aquí. Aquí es todo fácil, aquí es todo muy espiritual, pero ya al salir de aquí, donde realmente están los problemas del día a día, las dificultades, toda agresión en los medios, en las redes, a veces en la propia casa. Ahí, ¿cómo conseguir que se acerquen a Jesús? ¿Cómo conseguir no impedirles que se acerquen a Jesús? Me gustaría compartiros 4 consejos que la palabra de Dios nos trae en diferentes aspectos a fin de alimentar a nuestros hijos y a nosotros mismos, que nadie se equivoque, porque todo padre que alimenta bien espiritualmente a sus hijos ha de estar siendo bien alimentado también por Dios. Por tanto, seas padre o no lo seas, hijo todos somos. Y en algún momento estas mismas lecciones son útiles para todos y cada uno de nosotros. Y no solo para unos 80, 90 o 100 años, en el mejor de los casos, sino para una eternidad. El primer consejo es mostrarles a los niños, mostrarnos unos a otros el amor de Jesús, dedicándoles tiempo para escucharles, para orar con ellos y compartirles de su palabra. Esto es lo que hay en la palabra de Dios cuando es revelado el Señor en el libro del Deuteronomio y está diciéndole después de darles la ley: ahora que ya tenéis el consejo de Dios en las Escrituras, ahora que ya tenéis la ley con la que podéis convivir en paz entre vosotros y en paz con Dios, grábate en el corazón estas palabras, Deuteronomio 6, que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. El énfasis de este texto es: a toda hora, en todo momento y en todo lugar, dedica tiempo a poner esta palabra en conocimiento de ellos. Solo es posible hacer esto dedicando tiempo para escucharles, para hablarles, para enseñarles por medio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, para acompañarles siempre y a todas partes. Nosotros, a diferencia de Jesús, no podemos estar ni siempre ni en todas partes, pero sí podemos o debemos ofrecer tiempo de calidad, porque como alguien dijo, la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O. Tiempo. Todo aquello o todo aquel al que amas, tu hijo, tu marido, tu mujer, tu madre, tu padre, solamente disfrutará de ese amor en el tiempo que les dedicas. Una simple frase "te quiero" no llena el vacío que llenan 5 minutos de calidad con esa persona. Y ahí creo que todos somos testigos de esa verdad. Preferimos que nos digan que nos quieren o que quien nos quiere esté con nosotros, sinceramente. Pues ¿por qué creemos a veces que con los hijos es diferente? Hay una ilustración que seguramente a mí me impactó cuando la escuché, y seguro que algunos la conocéis también, de aquel niño que llega al padre cuando ya está acostado a darle las buenas noches, y el niño se despierta: "Hola, papá", y le dice: "Caray, qué poco te he visto hoy". "Es que tengo mucho trabajo". "Ay, ¿por qué trabajas tanto?". "Hombre, porque hay que traer dinero a casa". Y el niño dice: "Oye, ¿y a cuánto te pagan la hora?". Y el padre dice: "Bueno, ¿a qué quieres saber eso?".
Y dices, bueno, tú dime a cuánto te pagan ahora, y dices, 20 euros. 10, 20, 50, depende del lugar, ¿no? 20 euros. Al día siguiente el niño viene el padre otra vez por la noche a despedirle. Papá, ¿tendrías 10 euros para dejarme? Porque el niño había estado todo el día hurgando entre sus ahorros. Y después de contar todo, pues le faltaban 10 euros. Y el padre dijo, hombre, pero ¿para qué quieres? Dice, tú por favor, dame 10 euros. El padre le da los 10 euros. Dice, ahora con lo que yo tenía, lo que tú me has dado, ya puedo pagarte 1 hora para que estés conmigo. Es casi cómico, si no fuera por lo triste que a veces es encontrar tiempo para aquellos que decimos que amamos. Si deseas no impedir, sino acercar a tus hijos a Jesús, muéstrales su amor, dedicándoles tiempo para escucharles, orar y hablarles de la palabra de Dios. Y además, segundo consejo, transmite los valores del reino de Dios con tu ejemplo. Qué importante es esto, y más en la infancia. Nosotros los mayores somos capaces de disociar el ejemplo de una persona con las palabras que esa persona enseña. Podemos tener un buen maestro que sea una mala persona. Y los mayores estamos capacitados para discernir entre la diferencia que hay entre lo bueno que nos enseña y lo mala persona que es el maestro. Pero un niño no. Un niño solo ve y solo aprende de lo que es coherente para él. Mis papás me dicen esto y esto es lo que veo en ellos. Cuando ellos no ven esa coherencia, se derrumban todas sus seguridades. Empiezan a haber inseguridades y poco a poco la inseguridad pasa a ser rebeldía. Porque lo que más necesita un niño en su aprendizaje es que le hablen de Cristo, pero poder ver a Cristo en sus padres. Cuánto bien hacen quienes así se esfuerzan y se empeñan en educar, y cuánto mal hemos hecho alguna vez todos seguramente de decir verdades eternas de la palabra de Dios, acompañadas de un ejemplo más que discutible. Eso, como digo, genera inseguridad en el niño. Esa inseguridad poco a poco, conforme el niño va creciendo, llega a la adolescencia y ya es pura rebeldía. Ya no es no quiero saber nada de lo que me dices, por muy bueno que sea, porque no lo veo en tu vida. Y muchos ahí, sin darnos cuenta tal vez, sin querer tal vez, pero por imprudentes por nuestra parte, por no haber trabajado nosotros mismos la coherencia entre aquello que les hemos enseñado y lo que han visto en nosotros. ¿Cuántos están o han impedido a sus hijos llegar a Cristo? Ojo, una advertencia, no se trata de que los padres sean seres perfectos y que nunca se equivocan. No existen esos padres. La coherencia de vida no es para que los hijos crean que sus padres son superhéroes, sino para que imiten las cosas buenas que los llevarán a actuar positivamente ante diferentes situaciones en las que la vida los pondrá a prueba, para generar seguridad en ellos, para tener en sus referentes los padres, hombres, mujeres, de los que se pueden fiar, no porque son perfectos. Por eso también es muy sabio aceptar los errores y disculparnos ante nuestros hijos y expresarles la decisión de remediar la falta cometida. Esto les enseña el valor de la humildad y en ningún momento se ve perjudicada la autoridad nuestra. Todo lo contrario. A veces nos mantenemos muy poco sabiamente en nuestras 13 y no somos capaces de pedir perdón cuando tal vez hemos dañado y no le enseñamos la humildad, sino más bien el orgullo. Así que, si deseamos no impedir, sino acercar a los hijos a Cristo, muéstrales su amor dedicándoles tiempo para escucharles, orar y hablarles de la palabra de Dios. Transmítele los valores del reino de Dios con tu ejemplo. Pues como dice Santiago 2:17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No engañamos a nadie, por mucha fe que digamos tener. Justamente son las obras que traen y producen esa fe las que manifiestan que de verdad hay fe. Y por tanto, esos valores que transmitimos a los hijos se manifiestan y se graban en sus corazones y en sus mentes cuando además de oírlos, los ven.
en sus padres. En tercer lugar, educa a tus hijos con la disciplina del Señor. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, criad a vuestros hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay un ejemplo de un padre religioso, un buen hombre de Dios, que no educó con disciplina a sus hijos, y estos acabaron convirtiéndose en unos energúmenos. Así lo relata 1 Samuel capítulo 2. Los hijos de Elí era un sacerdote, un religioso del pueblo de Israel, eran unos perversos que no tenían en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metían el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿por qué pues tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Y esto es lo que le pregunta, y aquí está lo inquietante para los padres: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Esto es un acto de rebeldía de un hombre de Dios que se olvidó de criar y educar en disciplina a sus hijos. Y crecieron unos malcriados que, aprovechando de su posición sacerdotal, familiar, acababan siendo unos tiranos para la gente que allí se acercaba. Tiranos, que es el título de algunos libros que dedican algunos psicólogos de nuestra sociedad, muy conocidos. El tirano es el título que dedican a muchos niños y adolescentes en sus libros. Debemos de estar dispuestos como padres a ser los malos de la película, entre comillas. Estar dispuestos a ser para algún niño tal vez los peores padres del mundo. ¿No os han dicho nunca los hijos a vosotros? Yo tengo dos, y alguna vez he oído: ¡él es malo! ¿Sabéis cuándo suelen decir eso? Lo sabéis. Cuando no les das lo que piden, cuando no les das lo que es mejor para ellos, pero ellos aún no saben. Él es malo, él es el peor malo. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un hijo consentido puede convertirse en un tirano con sus padres y con otras figuras de autoridad en la vida. ¿Os suena el problema que están teniendo los maestros en los colegios? Hombres toda la vida, hombres y mujeres de autoridad. Pero si hoy el tirano le dice a papá: que la señorita me ha dicho, no me ha dejado ir, papá va corriendo a la señorita y la reprende. Algunos creen que este es un discurso político. No, este es un discurso de dos dedos de frente, nada más. Y del sentido común que la palabra de Dios nos propone, hermanos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando no hay autoridad en casa, por padres que dedican tiempo a sus hijos, por padres que con el ejemplo les están enseñando, cuando no hay autoridad en casa, esa autoridad luego tampoco es reconocida ni en maestros ni en policías, y el peor de los casos, ni siquiera es reconocida en Dios, y eso sí que es triste. Así que si deseas no impedir, sino acercar a tus hijos a Jesús,
Muéstrales su amor dedicándoles tiempo para escucharles, orar y hablarles de la palabra de Dios. Transmíteles los valores del reino de Dios con tu ejemplo. Edúcales con la disciplina del Señor. Porque Dios mismo, como ejemplo de Padre perfecto, nos dice en Hebreos 12:5, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a vosotros se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso es verdad en lo que Dios trata con nosotros, y es igual de verdad cuando un buen padre, una buena madre trata del mismo modo con la disciplina del Señor, que siempre está cargada de amor a raudales sobre sus hijos. En cuarto lugar, asume tu sacerdocio cada día a favor de ellos. La iglesia en su conjunto desaparece cuando acaba el culto. Jesús mismo, en aquella escena bíblica que introduce este pensamiento, estuvo un momento con los niños y se fue. Pero, ¿qué ocurre después? Que tiene que haber en casa hombres y o mujeres como Job, capítulo 1, verso 4. Esto es lo que hacía Job cada día. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Pues hermano, hermana, la respuesta a la pregunta, ¿qué pasa cuando acaba el culto, cuando ya no está la iglesia? ¿Qué pasa en esa escena en que Jesús se fue? Ahí están aquellos nombrados y autorizados como sacerdotes del Señor en el nombre de Jesús en su propio hogar. El Padre es el sacerdote de un hogar y en ausencia de éste, la madre ha de tomar esta posición delante de Dios a favor de sus hijos. No son pocas las familias que teniendo padre son las madres las que asumen este rol dado por Dios al marido. Y no son pocas las familias que sufren a causa de la ausencia de este sacerdocio del varón. Porque claro que Dios escucha el clamor de una madre, pero también hay disciplina de Dios en la familia a causa de la desobediencia de los padres en este sentido, como le pasó a Elí con sus hijos. ¿Es que acaso Elí no tenía esposa? Sin embargo, a Elí le cayó la reprimenda, porque era puesto por sacerdote en su casa. Y yo sé que no está de moda, sé que hoy las redes y los medios dicen otras cosas, pero Dios, en su magnífico orden, dispuso que el padre fuera el sacerdote de la casa. Querido padre, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes tiempo? ¿Apartas tiempo? Porque tu hijo o tu hija va a necesitar ese tiempo. De la madre, igual que del padre. Pero a quien tiene que obedecer en primer lugar a Dios es el padre. Y si no hay padre, entonces la madre, por supuesto, que debe asumir ese rol. Porque los hijos, de momento, cuando Jesús se va de la escena o cuando la iglesia no está presente, han de tener en ellos, papá y mamá, esos sacerdotes que les enseñan, que invierten tiempo, que con el ejemplo les enseñan. Quede claro, y es importante para no añadir culpa a nadie de manera indebida, que ningún hijo se condena por el pecado del padre. Que quede muy claro. Nadie acuse a nadie, ni se sienta acusado de que un hijo se perdió por mi culpa. No. Cada cual solamente es culpable y condenado por sus propios pecados. Jeremías 31:29 dice: en aquellos días
No volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Al contrario, al que coma uvas agrias le dará dentera. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Cuando un hijo se pierde, si hay alguna culpa delante de Dios, es del hijo. Pero cuidado, la culpa es una cosa, la responsabilidad es otra. No somos culpables de que nuestros hijos se pierdan, de que se alejen de Jesús, pero sí somos responsables del sacerdocio que se nos ha dado sobre ellos, de llevarles cada día en el nombre de Jesús, en oración al trono de la gracia, y de acercarles a la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, no impedirles ir a Jesús mientras dependa de nosotros, y orar por ellos cuando ya no dependa de nosotros. Algunos de los presentes ya no podemos, evidentemente, coger a los hijos y llevarles a la iglesia. Ya no estamos en edad de hacer eso. Ni siquiera nos permiten casi que les leamos la Biblia. Pero lo que no podemos dejar de hacer como sacerdotes que somos es orar cada día, y día y noche, si es necesario, a favor de ellos, como Job hacía por sus hijos. Somos sacerdotes y somos responsables de acercar a nuestros hijos a Jesús. Así que, si deseas no impedir, sino acercar a tus hijos a Jesús, muéstrales su amor dedicándoles tiempo para escucharles, orar y hablarles de la palabra de Dios. Transmíteles los valores del reino de Dios con tu ejemplo. Edúcales con la disciplina del Señor cuando sea necesaria. Y asume tu sacerdocio cada día a favor de ellos. Jesús ha ordenado, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Es una orden. Porque el mundo y Satanás tienen recursos y medios que usan cada día durante muchas horas para alejar a todos de Cristo, y especialmente a los más vulnerables, los niños. Por eso la Iglesia, en obediencia a su Señor, ofrece desde el momento de la presentación del bebé enseñanza para el niño y para los padres, oración por los niños y por los padres, y amor a los niños y a los padres, en forma de relaciones fraternales y actividades en familia y como iglesia. Y han dado buen testimonio de ellos, Ángela, cuando han compartido cómo han visto y experimentado la iglesia, no como ese lugar que mucha gente aborrece, sino como esa familia que apetece, deseable, que ha sido antes de que naciera Daniel y que va a seguir siendo ahora que ya ha nacido. La iglesia, en obediencia a Dios, tiene que procurar eso para los padres, para los niños. ¿La estás aprovechando o cualquier otra cosa está por delante de esto en tu agenda? ¿O la iglesia solo forma parte de ti y para tus hijos cuando no tienes otra cosa que hacer? Porque algunos de verdad que dan pena. Porque a uno suena una flauta, como flautista Amelín, y los ratoncitos detrás. Y el domingo tenemos 50.000 cosas que hacer. Y si no las tenemos, entonces igual vamos a la iglesia. No sabes el mal que le estás haciendo a tu hijo. No lo sabes, no lo calculas. Porque tienes otras cosas que te apetecen más. No es obligatorio venir a la iglesia, para nadie. Pero es sabio, es prudente. Porque aquí hay oración por ti y por tu familia. Aquí hay enseñanza para ti y para tu familia. Aquí hay una familia para ti y para los tuyos. ¿Cómo estás tratando esa bendición de Dios en tu vida y la de tus hijos? Esto es lo mínimo que deberíamos aprovechar, dado que solo son unas pocas horas a la semana y algunos ni siquiera le dedican eso. Y digo que es lo mínimo, porque después, como Jesús, nos vamos cada cual a su lugar, prácticamente hasta el siguiente domingo, y allí hemos de seguir invirtiendo de por vida en acercar a los hijos a Jesús y no impedírselo, por no haber asumido consejos, como por ejemplo los recibidos en el día de hoy, que los resumo y termino. Muéstrales el amor de Cristo, dedicándoles tiempo para escucharles, orar y hablarles de la palabra de Dios. Transmítele los valores del reino de Dios con tu ejemplo. Edúcales con la disciplina del Señor y asume tu sacerdocio cada día a favor de ellos.
y el Espíritu Santo te ayudará y la Iglesia estará contigo, pero cada uno debe asumir como padre, como madre, como mínimo estos consejos de la palabra, para lo que hoy hemos puesto delante de Dios sea algo constante en la vida del pequeño, en la vida de nuestros hijos, en nuestras propias vidas. Porque cuando estamos dándoles a ellos, lo estamos recibiendo primero de Dios. Y qué bendecida es la familia, que recibiendo todo esto de Dios, de la propia Iglesia en la que se está y a la que se pertenece, luego lo damos a nuestros hijos. Ellos elegirán el día de mañana si creen, si no creen, si se quedan aquí o se van, lo elegirán ellos. Pero que no elijan mal porque nosotros no hicimos lo que debíamos. No seremos culpables, pero sí somos responsables de que esto no ocurra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y juntos experimentemos estas verdades cada día, cada semana, aquí y cuando os vayáis de aquí. Oramos. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por el consejo de tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos reprende, pero que nos bendice, Señor, porque tú eres Dios de oportunidades y aún lo que no hubiéramos hecho bien hasta el día de hoy, hoy podemos corregirlo, hoy podemos empezar a hacerlo bien, Señor. Gracias por aquello que ya hicieron bien nuestros padres, gracias por aquello que ya hemos hecho bien nosotros también como padres. Pero gracias, Señor, porque aun habiéndolo hecho mal en algún momento, tú nos perdonas, tú nos restauras y tú nos invitas a comenzar a hacerlo bien. Y eso es lo que deseamos a partir de hoy, que aquello que haya podido amonestarnos, que aquello que haya podido reprendernos de tu palabra, sea tomado por nosotros sin orgullo, sino con humildad, Padre, para seguir edificando las familias que tú quieres que seamos, con los hijos, con el matrimonio, con los padres, con los abuelos, y con la familia de la fe que es la Iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Gracias por la oportunidad que hoy nos vuelves a brindar de hacer bien las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por la Iglesia. Gracias por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.